El oro se dispara y refleja el riesgo de una gigantesca destrucción monetaria. ¿Por qué es importante para ti? Porque los gobiernos destruyen el poder adquisitivo de la moneda para devolverte sus compromisos en una moneda que cada vez vale menos. Lo hemos hablado muchas veces y el oro ya empieza a descontar. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y también por darle un me gusta a este vídeo. Estamos en una época que muestra un nivel de irresponsabilidad fiscal por parte de los gobiernos sin precedentes. Da igual prácticamente el color de los gobernantes que prometen constantemente nuevos gastos, nuevos derechos, lo llaman. En realidad es el engaño más típico de toda la historia. Primero, te prometen un montón de cosas que obviamente no pueden pagar. Segundo, cuando tienen que acudir a esos compromisos a los que han llegado, te lo devuelven en una moneda que cada vez vale menos. Eso es la inflación, la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Por supuesto, ante lo que es la evidencia de un aumento masivo de los desequilibrios fiscales y con ello imprimir dinero como locos, porque eso es lo que es imprimir dinero, pues lo que ha ocurrido es que las monedas alternativas, el Bitcoin o el oro, se han disparado. El Bitcoin todavía no es una alternativa, es un activo muy volátil y tiene muchísimo nivel de riesgo para muchos ciudadanos, por supuesto, algo que es muy complicado. Pero el oro está ya reflejando esa destrucción monetaria. Vamos a entender por qué los gobiernos tienen como interés presentarse como una especie de reyes magos que regalan dinero, que además, obviamente, crean y por lo tanto cada vez vale menos. El primero es crear una clase dependiente y, por supuesto, a ciudadanos rehenes que dependan del Estado. Claro, tú recibes tu salario y recibes y ahorras tus depósitos en esa moneda que emite el Estado. Y el Estado, incluye la zona euro, por supuesto, lo que hace es presentarse como la solución. Pero claro, el Estado no puede crear dinero eternamente. Si crea dinero de manera completa y absolutamente desproporcionada y sobre todo si lo que hace a la vez es constantemente ahogar al sector privado vía impuestos y ahogar la capacidad de crecimiento, etcétera, del sector privado vía regulaciones y vía una constante eliminación de lo que es la riqueza de la economía a favor de lo que es la parte administrativa y burocrática, si lo que hace así es constantemente depreciar el valor de la moneda. Muchos de vosotros me diréis, bueno, ¿y qué interés tiene el gobierno en depreciar el valor de la moneda? Por favor, crear clientes rehenes dependientes del Estado, crear personas que no pueden hacer otra cosa más que depender de un Estado que cada vez le paga sus compromisos en una moneda con menor valor. Y claramente, además, es un proceso de nacionalización de la economía. La producción y el valor añadido de la economía que genera el sector privado se paga en una moneda que cada vez vale menos, mientras el Estado aumenta la deuda, que es imprimir dinero, y por lo tanto asfixia y absorbe la riqueza del país. Vamos a ver lo que descuenta el oro y qué es lo que nos dice. Lo primero que tenemos que entender es el destrozo monetario que ya hemos vivido. Aquí lo podéis ver, se ha aumentado la masa monetaria en más de 20 billones de dólares, trillones norteamericanos en el periodo desde el año 2019. Ese gigantesco nivel de expansión monetaria viene precisamente de unos estados que ahogan y que aumentan brutalmente su gasto. Y además es interesante que entendáis el proceso, porque en el periodo de expansión monetaria, lo que hace el Estado es que toma muchísimo más peso en la economía, gasta mucho más, entra en mucha mayor deuda y
consume muchas mayores unidades monetarias emitidas. Y, ojo, si se dispara la inflación, como ha ocurrido, entonces los bancos centrales empiezan a subir tipos y a reducir el acceso a liquidez de los mercados. ¿Y qué es lo que pasa? ¡Oh, sorpresa! Resulta que toda la carga de la normalización de la política monetaria recae sobre los hombros de las familias y de las empresas. Es decir, el peso del gobierno aumenta en la economía en el periodo de expansión y, oh sorpresa, aumenta también en el periodo de normalización, porque te suben los impuestos, el gobierno sigue gastando, sigue aumentando el déficit y sigue ahogando la economía productiva. Este gráfico, cortesía de Bloomberg, muestra eso, lo que es la masa monetaria global. Y vamos a ver qué es, claro, fijaos ese gigantesco aumento, lo que está ocurriendo con el oro. El oro lleva unos meses que va aumentando, subiendo y además subiendo de valor en un periodo en el que está rompiendo lo que han sido sus máximos históricos previos. Aquí podéis ver cómo ha ido rompiendo lo que eran los niveles de lo que se llama resistencia, niveles superiores. ¿Qué es lo que está empezando a descontar el oro? Que la destrucción monetaria que viene en el futuro es mucho mayor que la que hemos vivido en el pasado. Aquí lo podéis ver en este gráfico de Bloomberg, qué es lo que ha hecho el oro, especialmente, fíjate qué curioso, el oro prácticamente no hace nada hasta que se rompe el patrón oro, se empiezan los estados a emitir moneda muy por encima de sus reservas de oro y, por supuesto, empiezan a endeudarse masivamente y a aumentar de manera gigante sus desequilibrios. Y fijaos lo que ha sido la evolución del oro desde entonces, y especialmente en el periodo desde la pandemia en la que se llevó a cabo el mayor experimento de la historia, que fue el de, teniendo a todo el mundo encerrado en sus casas, aumentar brutalmente la cantidad de dinero y de gasto público, con ello disparando el peso de los gobiernos en la economía y cercenando y asfixiando el acceso de la economía privada, del sector privado, a la economía. Una vez reabierta la economía, se dispara la inflación después de crear una cantidad de dinero completamente brutal y, oh sorpresa, entonces empiezan a subir los tipos de interés y a retirar liquidez, pero claro, como decía antes, en el periodo de expansión aumenta el peso de gobierno y en el periodo de contracción también, oh sorpresa, aumenta porque los gobiernos gastan todavía más y encima te suben los impuestos. Es fantástico, ¿no? Bueno, pues eso es un factor relevante y además es relevante porque lo que muestra es que hay un riesgo gigantesco de que el nivel de destrucción monetaria siga subiendo. ¿Con qué? Con las bajadas de tipos. Aquí mi buen amigo David Summers, un gran economista, muestra este nivel que dice Bank of America que puede llegar a $3.000 la onza el oro. Y lo importante en todo esto es darse cuenta de la importancia de seguir invertido. Lo que te da miedo de la bolsa, lo que te da miedo del oro, lo que te da miedo de invertir es la volatilidad. Te da miedo que pueda haber un cambio y que pierdas algo de dinero, etcétera. Y no le prestas atención a lo que realmente está ocurriendo en la economía. Y lo que realmente está ocurriendo en la economía es que los estados hace ya muchos años que saben perfectamente que jamás van a pagarte los compromisos que han adquirido de pensiones, de seguridad social, de cualquier tipo de gasto público, etcétera, vía revalorización de la moneda que emiten. Por lo tanto, lo que están haciendo son dos cosas, ¿no? La primera la estás viendo estos días, limitar la libertad de expresión para que no te quejes, ¿no? No te quejes ante la realidad del empobrecimiento de las personas que tienen un salario real, un salario que pierde valor en términos reales, cada vez tiene menor poder adquisitivo, mientras, entre comillas, te dicen que ellos están reduciendo la inflación. Claro, la inflación es acumulativa. Tu salario sigue perdiendo poder adquisitivo. Y, por supuesto, los bienes y servicios que pagas también suben bastante más que lo que es la cesta básica que se calcula para la inflación, para el IPC. La inflación y el IPC
no son lo mismo. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Por un lado, tu salario real es cada vez menos valioso, cada vez tiene menor poder adquisitivo. Por el otro, tus ahorros en depósitos cada vez valen menos. Tienes dinero en el banco, pero eso está perdiendo valor con la inflación. Literalmente tienes una mano en el bolsillo que te está quitando dinero. En realidad es muy cómodo para los estados, porque los estados crean la inflación, le echan la culpa a las cadenas de suministros, a la OPEP, a las materias primas, a la guerra de Ucrania, a lo que sea, a los comercios, a los supermercados, y se presentan como la solución creando todavía más moneda. Muchos de vosotros diréis, bueno, pero España, por ejemplo, no tiene la potestad de crear moneda. Bueno, ¿qué te crees que está haciendo España, el gobierno de España, aumentando la deuda a 2,09 billones de euros de pasivos totales y aumentando masivamente el gasto, consumiendo nuevas unidades monetarias que llevan a que el euro vaya perdiendo poder adquisitivo lentamente? En el caso de España, si tuviésemos nuestra propia moneda, la peseta, el nivel de inflación sería brutal, probablemente un nivel cercano a lo de países como Venezuela, o países con una elevadísima inflación. Y no es una exageración. Cualquier persona que tenga mi edad o que haya vivido la peseta recuerda niveles de inflación del 13, del 20, del 25%. Es importante recordar esto porque, claro, estar en el euro limita un poco la pérdida de poder adquisitivo de la moneda que se emite, pero no lo evita. Es decir, el euro también pierde poder adquisitivo, igual que el dólar, a pesar de ser moneda de reserva del mundo. Los estados saben que no van a poder pagar esos compromisos a los que han llegado y a los que continúan llegando en las promesas electorales con el dinero de los demás. Saben también que no se va a ajustar el déficit y no se va a reducir la deuda subiéndole los impuestos, entre comillas, a los ricos. Saben perfectamente, porque no son tontos, que subiendo los impuestos tampoco van a normalizar sus cuentas porque gastan mucho más y porque tampoco es solamente eso, sino que los compromisos que ya han adquirido son muchísimo mayores a lo que pueden. Por ejemplo, en el caso de España, los compromisos ya adquiridos pero no financiados con respecto a las pensiones superan el 500% del Producto Interior Bruto. En el caso de Francia es casi el 400%. En el caso de Estados Unidos es alrededor del 100%. Es decir, los estados saben que no te van a pagar todos esos supuestos regalos y derechos que te dicen que te van a dar con una moneda que valga lo mismo. Por lo tanto, van a crear inflación y por lo tanto esa inflación va a venir de la destrucción monetaria. Y si no entiendes eso, no puedes entender que a largo plazo, pues obviamente la manera de protegerte es invirtiendo. Invirtiendo dependiendo de tu capacidad de entender y de aceptar volatilidad. Invertir en bolsa te dará más rentabilidad, invertir en bonos soberanos mucho menos. ¿Por qué? Porque cuando inviertes en bonos soberanos estás invirtiendo en el que emite ese dinero. Es decir, los estados no te van a regalar dinero, ni mucho menos te van a dar una rentabilidad en términos reales aceptable. Y eso se llama represión financiera. Literalmente, retirar riqueza del sector privado y absorberla hacia el sector público. Como los estados continúan prometiendo cosas que no pueden pagar y además continúan aumentando sus desequilibrios con gasto corriente, la realidad es que ese nivel de deuda y de creación de dinero artificial se va a multiplicar. Muchos de vosotros escucharéis que es que el mercado está tomado por estos especuladores y que hay mucho nivel de volatilidad porque les interesa a unos u otros. Pero, queridos amigos, si lo que está generando todo ese exceso de dinero en el sistema son los estados, son los estados. Los únicos que tienen en el balance de un banco la potestad de financiarse con cero de capital del banco son los estados. Bien, pues una vez que sabes eso, sabes que tienes que invertir a largo plazo, sabes que tienes que protegerte de la destrucción monetaria, sabes que el oro te va a proteger de la destrucción monetaria, que el Bitcoin puede hacerlo, pero que es muy volátil y que hay que tener mucho cuidado con esa volatilidad porque depende mucho su evolución de la liquidez neta de los bancos centrales. Bien, y que a largo plazo invertir en bolsa
en aquellos activos que descuentan mejor la destrucción monetaria, esas grandes compañías norteamericanas que lo que tienen es el mayor nivel de identidad entre accionistas y gestores de las compañías en particular, etcétera. Por eso el S&P 500 tiene una correlación tan grande con la destrucción monetaria, es decir, sube más que otras bolsas. Tienes que invertir, tienes que defenderte y nunca jamás pienses que el gobierno te va a dar nada gratis. Siempre te lo va a dar en una moneda constantemente depreciada, es decir, te va a hacer más pobre y desde luego más dependiente. Que no te engañen.